Bienvenidos a la segunda temporada de Cris Enfermero Podcast. Mi nombre es Cristian Polanco, quien en cada episodio junto con enfermeras y enfermeros auténticos y sobresalientes en su ramo, te contaremos las historias y experiencias más interesantes de la vida, dentro y fuera de un hospital. Al final, todos tenemos una historia que contar, y aquí en Cris Enfermero es el lugar. ¡Comenzamos! Hey, ¿qué onda, racita enfermera y no enfermera? ¿Cómo estamos? Espero que estén todos muy bien. Ahora, en estos momentos, pues tenemos invitados de lujo. O sea, ya esta temporada de regreso, de reestreno, y aparte en este mes que es mi cumpleaños, tenemos pura gente bonita, pura gente exquisita. Entonces nos acompaña en esta ocasión una persona, un personaje. Ya platicábamos tras bambalinas que pues ya nos echábamos flores mutuamente y toda la cosa. Entonces está con nosotros Iván Norberto. Muchas gracias, Iván, por aceptar, por estar en este grandioso podcast que llegará muy lejos juntos, que somos colegas de podcast y de profesión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? La verdad es que yo estoy muy emocionado. Tengo que decirte que estoy muy emocionado, hasta cierto punto nervioso, pero muy contento de estar aquí. Agradecerte desde luego la invitación, agradecerte que pues me hayas contemplado dentro de esta temporada, ¿no? Y que me hayas invitado. Para mí pues es un placer venir a platicar con colegas. A mí me gusta mucho hablar. Entonces, como me gusta mucho hablar, pues para mí esto es pues un honor, es un lujo estar en un espacio donde puedo platicar con colegas, enterarme de cosas, platicar de cosas, porque es algo que disfruto mucho. Sí, este episodio es todo tuyo. Vamos a platicar, ya vamos a ver de qué va a llevar va a llevar de todo. Es con ciertos toppings, de todo, de todo. Espero que no sea suficiente esta hora, pero estoy seguro que puede haber una segunda, ya que yo me he hecho Seguro. una vuelta a Ciudad de México y ya está ahí en su estudio y uff, Me pásame. encantaría. El día que vengas por acá, ya sabes que las puertas están abiertas para que grabemos y hagamos algunas cosas en el estudio. Me encantaría. Y para aquellos que estén medio perdidos o que sean como que no le hallen tanto a esto de la tecnología, pues amigos, les platicamos que Iván tiene un podcast llamado Control de Enfermería, que sale cada jueves y pues son buenísimos sus episodios. Apenas llevas 10, ¿no? Sí, justo ayer salió, bueno, del día que estamos grabando esto, en Ujú. esta semana salió el episodio 10. Sí, y la idea es que salga todos los jueves, en veces, en veces nos gana la edición, nos gana pues todo el tema de postproducción y sale domingo, pero intentamos que no pase esa semana, ¿no? Que siempre tengamos un episodio a la semana, pero sí, yo les diría que pues lo esperen todos los jueves. Bien. Y ya habéis estado en un episodio de podcast siendo tú el invitado. ¿Sí? No, esta es la primera vez. Esta es la Que primera vez. La verdad es que yo he tenido mis altibajos dentro de las redes sociales y todos los medios digitales. Y de pronto como que me ausento y sí como que me pierdo de toda la escena que está pasando en enfermería en redes sociales, a lo que yo le llamo la avanzada de enfermería en redes sociales y en los medios digitales. Y de pronto como que me pierdo un poco, pero es la primera vez que me invitan a un podcast. Por eso también estoy muy emocionado y también por eso estoy muy nervioso. Pues bueno, vamos a ir juntos de la mano. Y bueno, Vamos. te presentamos, eh, pues si quieres, dentro de todo el... Vamos comenzando desde ahí, los altibajos en medios digitales. Todos los hemos tenido, todos los que creo que nos hemos dedicado a querer publicar un Ya sé, podcast, hacer publicaciones en Instagram, tener una paginita en Facebook. ya sé. De repente tienen un nuevo trabajo o cambian roles de la vida. Por eso yo también me ausenté un ratito. Sí, la verdad es que han sido varias situaciones las que me han hecho moverme un poco o ausentarme un poco de las redes y los medios digitales. Dentro de ellos, un poco como la salud mental, ha sido uno de los grandes factores que han hecho que yo me ausente un tanto.
Otro, pues sí, el trabajo, ¿no? Por supuesto que el trabajo de pronto nos absorbe, y no nos da oportunidad, porque pues al final no vivimos de esto, ¿no? Me fascinaría, pero no vivimos de esto. Es más, ni siquiera hay todavía un ingreso relacionado a esto. Entonces, obviamente hay que priorizar pues lo que nos da para comer, ¿no? Dice por ahí un dicho, primero lo que deja y luego todo lo demás. Entonces, pues sí, eso ha hecho como que yo de pronto me ausente y pues esos han sido los motivos por los cuales yo he tenido que en algunos momentos hacer unas cuantas pausas también, siento que saludables, ¿no? En algún punto y pues por eso de pronto me desaparezco. Sí, no, y luego, por ejemplo, estamos, mi ejemplo, vaya la redundancia, yo decido comenzar y platicamos tras bambalinas, gente, que dentro de los guiones, del guión que estaba, ahí estaba Iván. Estaban otros, los que ya han salido, los que van a estar en tu podcast, obviamente tienen que estar también. Esperemos que sí. Y ahí estaba Iván también. Yo seguía a Iván. La pandemia fue una punta de lanza para muchos que decidieron, quizás unos estaban despreocupados o estaban en su casa, otros estaban en friega en el hospital y decidieron, bueno, vamos a compartir esto. Y otros como a lo mejor como tú, como yo, teníamos en la mente así, esto estaría padre compartirlo en fotos o en publicaciones o escrito. ¿Cómo fue tu caso? Sí, fíjate que yo empecé en las redes sociales o en YouTube principalmente, esa era mi principal plataforma, YouTube, o bueno, se hablo como si yo tuviera de que 100,000 seguidores, pero me refiero a que es en la que yo me quería enfocar a raíz de que estudio Mercadotecnia Digital. ¿Eso lo Nosotros normalmente, estudiaste antes de enfermería? no, mira, te platico un poquito más, nos vamos un poquito más al génesis. Vamos. Yo estudio la carrera técnica en enfermería en el honorífico Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que mejor conocido como el CONALEP. No, es que pues yo digo todo el nombre para que suene como es, ¿no? Claro. Entonces, yo estudié la carrera técnica en el CONALEP y la vida pues me llevó después a trabajar en nefro y después a estudiar nefro. Pero cuando terminé esa etapa en mi vida, yo pasé como unos, ¿qué serán? Yo creo como unos 6 meses sin trabajo, pero pues estaba yo morrito, ¿no? O sea, tendría yo como unos 21, no, como unos 19 años, bueno, morrillo más o menos. Pero Ajá. ya había trabajado en Nefro, como salimos muy jóvenes de la carrera técnica, yo ya había trabajado, ya había trabajado en Nefro, ya había estudiado Nefro, pero pasé como 6 meses sin trabajo y entonces me vi una oportunidad en una empresa, solicitaban personal de enfermería o personal de la salud para trabajar como capacitador en un proyecto que duraba 3 meses. Ese era el objetivo, 3 meses para capacitar a enfermeras y enfermeros con el uso de un producto Ujú. nuevo, ¿no? Entonces, pues yo me postulo para esa puesto, para esa posición, y me quedo en esa empresa y hago toda la campaña y me tocaba ir a unos hospitales muy importantes de acá de la ciudad a platicarles sobre cómo se tenía que usar este nuevo producto, porque el producto era principalmente usado por enfermería. Entonces te termina la campaña y en esta misma empresa me invitan a formar parte ahora del equipo comercial. Si bien la parte de capacitación forma parte del equipo comercial y de ventas de la empresa, ahora ya como promotor, como en una posición que se llamaba especialista de producto, donde ya no solamente conoces el producto desde la parte clínica, sino también necesitas algunas estrategias para promocionar el producto y sobre todo estrategias económicas para promocionar el producto. Y después pues empecé como ya a desarrollarme en este medio, se me presentó una oportunidad inmensa en este medio, conocí muchas cosas, aprendí cosas que en mi vida pensé que yo iba a aprender. Entonces, ahí es donde me fui desarrollando, entonces ya hice mercadotecnia, ya lo hice mercadotecnia digital como especialidad de la mercadotecnia. Entonces yo siempre les digo, la verdad es que amo la enfermería, me encanta la enfermería, pero pues la vida me llevó por la parte de la mercadotecnia. Yo soy más marquetero ahora que enfermero, la verdad. La verdad es que tiene mucho tiempo que no estoy directamente en un hospital atendiendo pacientes en un hospital.
Yo te decía igual tras bambalinas que actualmente la forma en la que estoy cerca a la parte clínica, porque me gusta mucho, es que a instrumentos cirugías con algunos cirujanos que son amigos y que hemos hecho team para las cirugías. Entonces es la forma en la que yo sigo ejerciendo de alguna manera la enfermería. Entonces, cuando hago merca digital, me doy cuenta pues de la gran posibilidad que hay para el tema de la salud. En general, a mí me apasiona mucho la tecnología en salud justo por el trabajo que tenía, ¿no? Ahí aprendí muchísimo de la tecnología, pude ir a infinidad de congresos, de presentaciones de nuevos productos y todos enfocados a la tecnología. Me abrió Ujú. un panorama porque cuando somos operativos, lo digo porque yo estuve ahí, cuando somos operativos muchas veces tenemos esta renuencia a la innovación y al cambio y creemos que aquella empresa solamente quiere venir a venderme y Sacarnos no se dinero. preocupa por mí. Exacto, no se preocupa por mí, no se preocupa por los pacientes, ¿no? Y como si realmente su única preocupación fuera el negocio. Cuando yo estuve ahí me di cuenta que no era así, había grandes cosas y grandes investigaciones que hacen las empresas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces eso me apasionó muchísimo y yo decido abrir un canal que por eso se llama MDR. Y ahora ya no le hallo mucho sentido al nombre con, con lo que estamos haciendo, pero inició siendo MDR, que significa Medical Device Review, porque mi intención era hablar mucho más de la tecnología médica, porque pues sí conocí muchas cosas que estoy seguro que nos servirían en la mayoría de los hospitales y que le ayudarían muchísimo a la vida de nuestros pacientes. Entonces, Exacto. así es como entro yo a las redes y a YouTube por allá del 2018. Sí, o sea, antes prepandemia, estaba yo viendo ahí TikTok y órale, le entraste a TikTok, pero antes, como platicaste bien en YouTube, me encuentro con un chico que tiene una buena onda, llamado Iván, y estaba platicando, compartiendo aparte de dispositivos sobre cómo hacer sondas Foley, o sea, fijaciones de sondas Foley, si les decía, les platicabas, bueno, si no tienen los aditamentos que tú usabas en el video, tenía, tú lo ponías a manera como te lo pedían, así, bueno, vamos a hacerla con tela adhesiva, y así le hacemos. Y Ujú. entonces, esos fueron como que unos videos, te estoy hablando de videos viejitos, que ya así eran, con el MDR. Y tenías tus Filipinas de MDR y toda la cosa. Y dije, este chico está muy chido, ¿eh? Está muy padre. Y eh, después, como te platico, ya no veo nada, ya no veo noticias de Iván. Pues bueno, pues ahí está. Te seguía. Y es igual en tu TikTok, chido. Y ya entonces, después me doy cuenta que Iván comparte un podcast que platica con sus amistades acerca de canciones. Ah, es Entonces, cierto. Sí, y es cierto. entonces ahí está en el baúl de los recuerdos de Iván, porque yo también me inmiscuí en la industria del podcast y también comencé a hacer podcast con ciertos amigos platicando de temas religiosos también, tenían que ver con la vida y toda la cosa. Y era plena pandemia cuando los podcasts estaban tomando vuelo. Platícanos qué onda con esa etapa. ¿Te hizo hacer tablas para Sin duda. esta? Sin duda. O sea, ni siquiera lo considero mi momento más humilde. Yo creo que mi momento más humilde realmente fue haber bailado en TikTok. Siempre lo recuerdo como el momento más humilde de mi vida, querer enseñar enfermería y normas de salud y cosas así mientras bailo. Me parece, todavía lo veo y me genera muchísimo cringe. Pero bueno, era lo que se hacía en ese momento. Entonces, vamos avanzando con la parte de MDR, la verdad, en un paso muy, muy lento, a pesar de que intentaba, digo, no tenía tabla, había yo aprendido algunas estrategias en la escuela, ¿no? Había aprendido algunas estrategias para poder trabajar redes sociales y canales de distribución de contenido, pero pues la práctica no la tenía, las tablas no las tenía y íbamos en un crecimiento, pues la verdad, ahí muy medido. Se viene la pandemia. De hecho, el último video que hago para MDR
como con esta constancia que teníamos es cuando ya tengo información de la pandemia. Yo sigo muy de cerca al doctor Macías, que tuve oportunidad de conocerlo cuando él estaba acá, antes de que se fuera a donde él vive ahora. Él estaba acá en la ciudad y era el director de epidemiología y nutrición. Entonces yo lo conocía ya y yo lo sigo mucho, aparte que sigo a muchos epidemiólogos de por acá, y yo me informaba mucho de lo que estaba pasando con la pandemia. Hago un video ya avisando como qué es lo que estaba pasando con la pandemia, creo que es algo que hicimos todos, y yo ahí hago una pausa porque entonces mi trabajo me demanda mucha atención porque pues, la pandemia nos trajo muchos cambios. Entonces yo necesitaba enfocarme en ese momento a todo lo que tenía que ver con mi trabajo y con la posición que yo tenía. En ese entonces yo era gerente de mercadotecnia en una empresa, entonces me demandaba muchísimo tiempo el crear estrategias, sobre todo de comunicación pues, con los clientes. Entonces me enfoqué completamente a eso y cesé un rato de hacer contenido. Siento como que me empieza a dar como cierto problema mental el tema de la pandemia porque pues me encierro. Yo vivo solo, actualmente ya vivo con mi perrito, pero en aquella entonces era completamente solo y la verdad es que la soledad es un gran enemigo para la salud mental. O bueno, no, a lo mejor no aplica para todos, en el caso mío así fue. Y empiezo con la idea ahora de subir buenas noticias. Entonces empezamos a hacer como una serie de buenas noticias. Todos los días subíamos 5, 8, tal vez 10 minutos de buenas noticias, ¿no? De lo que había pasado en el día y que la gente se diera cuenta que no todas eran malas noticias durante la pandemia, ¿no? Que había cosas que estaban sucediendo y que eran buenas. Después de eso, pues ya empieza a pasar el tema de la pandemia. Yo también termino con eso, me meto a TikTok, empiezo a hacer un poco de humor también dentro de TikTok y a querer llevar este tema de la salud y de la enfermería de una manera más relajada, de una manera que no fuera como tan cuadrada, ¿no? Y que fuera algo que todos pudiéramos entender y que fuera accesible para todos y que fuera llevadero para todos. Y buscando desde luego el principio pedagógico de que la risa hace que tus químicos cerebrales te ayuden a aprender mejor, ¿no? Y te ayuden a retener mucho más. Entonces pasa eso y yo te digo, como en estos recesos y en estos temas como de ansiedad que de pronto nos dan y depresión, etcétera, yo decidí, dije, bueno, vamos a intentar otra cosa, ¿no? También quiero hacer cosas que me gusten, porque no, para mí, pues no todo es la enfermería, como creo que debe de ser para todos los enfermeros. O sea, creo que eso es una parte de nuestra vida y tenemos muchos otros intereses de los que platicamos. Entonces, un interés particular que yo tengo es la música. A mí me gusta mucho la música, vengo de una familia de músicos y entonces tengo ese gusto por la música y sobre todo por la lírica de las canciones. Entonces, para empezar, yo dije, "Ay, pues podríamos hacer un podcast donde habláramos sobre lo que dicen las canciones, porque es algo que me pasa mucho. Yo desde que era chiquito, bueno, chiquito me refiero a la secundaria, tal vez los últimos años de la primaria, yo tenía una carpeta con canciones con las letras de las canciones, porque a mí sí me gustaba entender qué era lo que yo estaba cantando. Y de pronto Ok. se vienen canciones mucho más rápidas como el rap, ¿no? O el hip hop, y entonces es complicado entender muy bien qué es lo que estamos diciendo. Obviamente, si la canción era en inglés, yo la traducía para entender lo que realmente estaba yo cantando. Y siempre me gustó la parte lírica de las canciones. Ujú. Y siempre hablaba yo de eso con mis amigos. Cuando teníamos una reunión, yo siempre, hay una parte en las canciones de reggaetón que se le llama chanteo, que es como la parte más rápida y con un ritmo muy específico. Normalmente es lo que pega, normalmente es lo que escuchamos en TikTok, etcétera. Y yo me lo sé, normalmente me lo sé porque me gusta y quiero entender qué es lo que dice. Entonces, dentro de mis amigos era como, ¿qué dice ahí? ¿O qué significa esa palabra? Porque obviamente la jerga puertorriqueña pues tiene pues ahí unas palabras que nosotros no Ajá. desconocemos. Entonces yo buscaba como el significado, siempre me ha gustado entender, y decidimos hacer un podcast que se llama A que la canción, donde justo hablábamos de lo que dice la letra de la canción, del significado profundo que puede tener para nosotros y la interpretación que cada uno le puede dar a una canción, ¿no? Porque de pronto el autor, el artista puede tener una idea de lo que quiere comunicar a través de la canción, pero una vez que liberas el arte, que yo siempre lo he dicho y para todos los creadores, una vez que liberas el arte y lo sacas y lo publicas, pues ya está, ya no es tuyo, ¿no? Ya depende mucho de la interpretación de las personas. Entonces, de eso iba el podcast, como de platicar un poco, eh,
qué significa para ti la canción, en qué contexto la conociste, si la has escuchado o no, y ahora que la escuchas tal vez por primera vez, qué significa para ti, qué historia te cuenta, y si tú tienes una historia relacionada con esa canción, porque yo creo que la música es algo sumamente importante en nuestras vidas. Al final la música se convierte como en el soundtrack de tu serie propia, ¿no? Y Ajá. sí, de eso va que la canción, y fue una gran escuela para lo que estamos haciendo ahora con Control de Enfermería. La verdad es que que la canción fue una súper escuela de lo que sí se debe hacer, de lo que no se debe hacer, desde como entrevistador, o que bueno, a mí no me gusta tanto como el concepto que se tome como concepto de entrevista, ¿no? O sea, si bien la línea editorial es esa, Ujú. pues se busca que sea una conversación más, una platiquita de cuates, una platiquita de amigos, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, al final sí lleva esa línea editorial. Entonces, como qué sí tienes que hacer, qué no tienes que hacer, en qué momentos te tienes que callar, en qué momentos puedes participar. Y también en la parte de producción, ¿no? Porque pues producir un podcast es todo un rollo, es otra cosa diferente al blog, ¿no? Entonces, fue una gran escuela, me ayudó muchísimo para lo que estamos haciendo ahora, y ahora, digo, creo que ahora cometemos otros errores, cosas que tenemos que aprender, pero por lo menos los que cometíamos cuando estábamos en aquella canción, pues ya esos pues los hemos corregido, ¿no? De en aquella canción tuvimos una vez que perdimos un episodio completo, o sea, que no se grabó, no me acuerdo si el video o el audio, no se grabó y no había forma. Hay 2 o 3 episodios que sacamos con el audio original de las cámaras y no con el audio del Ajá. micrófono, y se oye horrible, Sí. horrible. Entonces, pues sí, ha sido una gran escuela, la verdad. No, y eso, qué bueno que nos aventamos a hacer las cosas. En ciertas ocasiones, tú has platicado o lo hemos escuchado por ahí, que no importa que, o sea, el equipo que tengamos ni nada, pero el chiste es aventarse. ¿Por qué? Para agarrar la experiencia y también para animarnos, porque siempre queremos animarnos a cuando estemos 100% preparados, nunca vamos a lograr hacer las cosas. Tú también Jamás. tuviste otro podcast, ¿no? Como de otros temas más, Sí, sí, con mis amigos tuvimos un podcast que se llamaba Tacos and Bros. Entonces Ay, qué era chido. de platicar, era de que unos amigos, mis 3 amigos, platicábamos, siempre tenemos temas de conversación interesantísimos, según nosotros. Pues es que El- mientras sea interesante para ti, Ajá. pues eso, te aseguro que va a haber afuera una gran cantidad de personas que les va a parecer interesante, porque pues, se identifican contigo. Sí, claro, y más que nada era la manera de comunicarlo. No importa el tema, pero era la forma de cómo platicar, enviar el mensaje. Entonces teníamos 3 con un micrófono de auricular, comenzamos con eso y primeramente puro audio, después ya metimos el video, aprendimos mucho, yo aprendí mucho el cómo el producir el podcast sin... Yo era mi propio curso, veía unas cositas así en YouTube y todo, YouTube la gran escuela del mundo, y pues así iba aprendiendo, así iba aprendiendo. Ahí te encontré a ti, encontré muchos creadores de enfermería que ya una vez que estás en el mundo de la creación de contenido, te vas encontrando a gente que ni la hacías en el mundo, pero dices, qué gran contenido y qué gran persona, qué gran profesional, qué chido que se está animando a compartir su personalidad en el podcast. Entonces, nosotros en Tacos decíamos temas como por ejemplo el consumismo, ciertas cositas y paramos por realidades geográficas. Yo estoy viviendo en Guadalajara, mis amigos viven en Nayarit, yo soy originalmente de Nayarit, pero acá trabajo, acá tengo mi trabajo y era difícil el grabar en presencial, pero cuando, cuando yo digo, bueno, no puedo grabar presencial, se me viene a la mente, lo hago en línea. Muchas cosas, la mayoría de los episodios en Crisis Enfermero han sido en línea. Y he aprendido a manejar softwares así en línea. Y a mí soy muy amante también de la tecnología. Y me gusta mucho aprender. Y a pesar, aunque algunas veces me juega malas jugadas el internet y toda la cosa. Ya sé. Pero se aprenden mucho. También fue una gran escuela para mí ese podcast anterior. Tú eres una gran escuela también, cuando yo aprendo muchas cosas de ti. Y Gracias. ya cuando inicias control de enfermería, yo digo, a eso me refería. A eso me refería. A eso me refería.
qué chingón. Y muchos mensajes que compartes, yo me quedo con las palabras de que no somos competencia. O sea, si, si ha habido celos en creadores de contenido, la neta, yo me he enterado ahí por ahí. Que algunos chicos, No me digas. pues no son. Ya te invitaré al podcast para que me cuentes esos chismes, porque es que yo estoy muy alejado de la escena de la escena de enfermería en las redes. La verdad es que yo he sido siempre como muy aislado. Sí sé que hay grupos y que sí se hablan y que sí son amigos, pero yo estoy como muy aislado. Entonces no me sé como todos los chismecitos, pero ya me contarás. Un día que vengas por acá, nos iremos a tomar una cerveza para Tendremos, platicar. Tendremos que calendarizar esa visita. Pero bueno, Claro, sí, sí. ese mensaje a lo que voy es que no estamos para hacer competencia. Y eso aplica en redes y aplica en el hospital y aplica en el gremio. Porque a mí me cae muy gordo que somos enemigos. Perro no come perro, pero enfermero sí come enfermero. Esa frase la tengo como fin, destruirla y cambiarla, pero no lo voy a hacer solo. Todos al mismo tiempo, junto con los demás compañeros, vamos a lograr cambiarla, pero eso creo que en varios años se va a lograr. ¿Sabes qué pasa? Yo también les diría que no tengamos miedo a la palabra competencia. Es decir, cuando uno ubica una competencia, y lo voy a trasladar a lo que ha sido mi desempeño profesional en los últimos años, cuando uno escucha competencia siempre genera este sentimiento o emoción de resistencia o justo como de esta competencia de es mi enemigo. Y la competencia no siempre y no precisamente tiene que ser tu enemigo. La competencia debe de ser algo que te impulse a ser mejor y que te ayude. Incluso algo que nos han enseñado mucho la escena musical en los últimos años es que la competencia se tiene que unir, y por eso existe el trabajo colaborativo, que es algo que está trabajando mucho en Merca Digital actualmente, el trabajo colaborativo. Por eso es que ahora vemos a tantos artistas fusionados haciendo estas colaboraciones inmensas de 300,000 artistas. Entonces es sumamente importante que tengamos claro que la competencia no significa enemigo. Entonces, pues sí podemos ser competencia en contenido, pero no significa que no nos llevemos bien o que nos caigamos mal, porque creo que cada quien desde su trinchera le suma a la profesión. ¿Me explico? Entonces, yo creo que cuando se refieren a competencia es eso, a que al final hacemos contenido, todos hacemos contenido para redes y eso nos coloca en la escena, y que algunos hacemos contenido muy parecido y eso nos mete también en la escena. Entonces puede ser que por eso nos identifiquen así. A lo mejor le tenemos miedo a la palabra competencia porque lo relacionamos siempre con algo negativo, lo relacionamos con algo que no nos suma, pero realmente no es así. O sea, si a mí me dijeran, oye, tal persona o tal creador es tu competencia, yo diría, sí, me cae muy bien y lo hace increíble y me gusta que hace esto y a mí me gustaría ser como él en esto y esto, porque al final eso hacen muchas empresas, ¿no? Entonces, creo que lo que no está correcto es esta competencia desleal que nos puede llevar a hablar mal del otro, a no apreciar las cualidades que otro creador u otro enfermero tenga. Y como dices, eso pasa mucho en el hospital, ¿no? O sea, cuando competimos por un puesto, cuando competimos dentro de los hospitales, incluso por ser la más querida por los pacientes o cosa por el estilo, no tiene que venir la desacreditación de alguien más. ¿Me explico? O sea, claro que tú puedes valorar y resaltar todas las ventajas y todos los atributos que tenga un compañero, ¿no? Y todas sus habilidades, y decir, justo por eso hacemos equipo, porque hay cosas que yo no tengo, ¿no? Hay cosas que yo no, que aunque yo quisiera, pues no he desarrollado esas habilidades y él sí las tiene. Entonces, si nos juntamos, más bien podemos hacer cosas padrísimas. Exacto, ahí es plenamente la palabra sinergia. Para así somos los seres humanos, somos complemento. Y bueno, Exacto. pasando a lo siguiente, en la segunda parte del podcast, ya en la primera media hora ya nos soltamos. Ya, media hora. Ya. Estuvo muy, muy padre lo que me compartiste. Pero ¿en qué momento Iván se convence de la enfermería? ¿Y por qué en estos momentos, por ejemplo, no seguiste el camino tradicional? Muchos, sí, estudiamos, trabajamos servicio social, hospital, aspiramos hospital público y ya. Es como un camino así como de caballitos, ¿no? Que la gran mayoría lo tiene. Pero cuando descubres lo que hay fuera de trabajar solamente en hospital,
Son muchas opciones. Creo que eso le pasó a Iván, pero qué mejor que tú nos cuentes. Sí, mira, cuando yo me convencí de la enfermería fue, yo cometí un error en el primer semestre. En aquella entonces, creo que ya no es así, pero en aquella entonces nos llevaban a prácticas desde el primer semestre. Entonces, yo estaba en un hospital general de por acá, por mi casa, y estábamos en el servicio de gineco cuando una de las enfermeras, la que estaba como a cargo de los estudiantes, dijo, ¿quién de ustedes ya sabe poner o administrar medicamentos de forma intramuscular? Es decir, poner una inyección en la nalga, ¿no? Y entonces yo dije, por supuesto que yo. O sea, mi mamá ha inyectado toda la vida, ¿no? Entonces yo, por supuesto que ya sabía hacerlo. Y yo tenía todavía esta renuencia hacia la enfermería porque yo quería que mi camino se enfocara hacia la medicina. O sea, yo quería como que mi vida se enfocara hacia la medicina. Yo tenía renuencia por la enfermería. O sea, para mí era como, puta, pues esto es lo que me tocó, ¿no? Porque aparte yo venía de una situación económica muy compleja donde yo tenía que buscar una oportunidad para trabajar en el momento. Por eso siempre he defendido la carrera técnica, a pesar de que apoyo mucho la profesionalización en enfermería, que me parece algo sumamente urgente, que todos trabajemos para profesionalizar a la enfermería, pero siempre he defendido la situación de las carreras técnicas porque hay muchos factores que la rodean. O sea, a veces nos parece muy sencillo pararnos en un auditorio y decir, se tendría que acabar la carrera técnica sin considerar todos los factores que hay alrededor de que existan las carreras técnicas. Uno de ellos muy importante es el económico, ¿no? Entonces yo tenía que estudiar eso sí o sí porque era la oportunidad que yo tenía para llevar dinero a mi casa, ¿no? Y tener de qué vivir. Y era lo más cercano al área de la salud, pero por supuesto que yo en algún momento pensaba como yo algún día me voy a ir a medicina. Entonces como que yo tenía esta cierta renuencia, me dicen que si yo sé poner inyecciones intramusculares y digo, sí, yo claro, pero por supuesto sí, porque yo era aventado, ¿no? Que creo que es algo característico de la edad, ahí por eso también tengo mis discrepancias, ¿no? Con lo mismo que yo digo, porque la carrera técnica es en una edad en la que estamos muy, muy chavos, ¿no? Adolescentes. Pues sí, práctico. Aparte, yo llevaba un año adelantado. Yo entré a la carrera técnica a los 14. O sea, esas prácticas la hice a los 14 años. Entonces, pues sí, claro que yo era muy aventado, pero bajo muchos riesgos, ¿no? Entonces, yo digo que sí. Yo no tenía problema para ganarme al personal porque la verdad me gustaba mucho estudiar y me gustaba mucho aprender y eso se notaba, ¿no? Entonces me dicen, sí, tú la vas a poner y me dicen, me acuerdo perfecto, era metamizol, lo que había que ponerle, era una paciente eh, que había tenido a su bebé en una cesárea, tenía mucho dolor y pues había que ponerle metamizol porque eso es lo que el médico le indicó. Entonces la enfermera me dijo, le vas a poner 500 miligramos de metamizol. Y me dio la ámpula y la jeringa. Me dijo, se las vas a poner. Entonces, pues yo, ni tardo ni perezoso, preparo mi jeringa, mi medicamento, voy a la unidad del paciente, hago todo, pero perfecto, ¿no? Como el Le libro. pongo su inyección. Sí, tal cual, ¿no? Porque aparte sí me gustaba estudiar, sí me gustaba echarle ganas, ¿no? Entonces lo hice muy bien, según yo, todo perfecto. Entonces, pues me voy a mi casa, todo tranquilo, me acuesto a dormir y cuando estaba yo acostado, recuerdo que en ese hospital, porque es un hospital público donde los recursos son completamente limitados, ahorrábamos los medicamentos. Entonces, había que ponerle 500 miligramos, pero la presentación del metamizol en ámpula es de 1 gramo, no de 500 miligramos. Yo cargué toda el ámpula. Yo le puse toda el ámpula a la paciente. No le puse la mitad. Y para mí en ese momento se acabó mi vida. O sea, yo sentía que yo había matado a alguien, ¿no? Mejor perfecto que no dormí. Yo sentí, de verdad, yo sentí que yo llegaba al otro día y me iba a ir a la cárcel, ¿no? Llego al otro día al hospital muy nervioso, muy desvelado. O sea, al final sí me atreví como a enfrentarlo, porque yo te lo juro que estuve a punto de decir, no voy a regresar. O sea, no voy a regresar porque yo voy a llegar y van a estar los policías en la puerta esperándome, ¿no? Entonces entro al hospital y la cama donde estaba porque fue lo primero que hice, ir a buscar a la paciente, ¿no? Y la cama de la paciente vacía, vacía de que estaba esperando un nuevo paciente. Y yo dije, no, ya valió madre, la maté. Entonces voy con el médico, entonces había un médico que como que me apadrinaba un poco dentro del hospital, porque te digo que yo no tenía problema para relacionarme con las personas a pesar de mi edad y de que obviamente todos los demás eran mucho más grandes, porque era yo muy preguntón, siempre he sido muy preguntón, siempre he sido muy metiche, siempre quiero saber qué está haciendo él y qué puedo aprender, ¿no? O sea, había un médico
que era ginecólogo, y él de alguna manera me llevaba, como que me guiaba, como que era un mentor dentro del hospital. Lo aprecio mucho hasta ahora, y él me metió al quirófano, por ejemplo, la primera vez, etcétera. Entonces fui con él porque era una persona con la que tenía confianza y le conté lo que había yo hecho, ¿no? Y le dije, es que pasó esto. Y pues no sé qué pasó con la paciente. Entonces me dijo, a ver, vamos al expediente, vamos a ver qué pasó. Revisamos el expediente, la paciente se había ido de alta, se había ido cargando a su bebé, se había ido muy bien. De hecho, a la paciente no le pasó nada. Y me lleva a donde estaban los expedientes, habla conmigo y todavía le marcó a la paciente. Le marcó a la paciente para preguntarle que, pues, cómo estaba, ¿no? Entonces le llamó a su casa, que cómo estaba. Yo creo que a la paciente le pareció lo más raro del mundo porque es un hospital público. ¿Cuándo te hablan de un hospital público para preguntarte cómo estás y Jamás. qué está pasando, no? Jamás. De veras, jamás, ¿no? Entonces, le preguntó y la paciente estaba muy bien y le dimos como seguimiento a la evolución y siempre estuvo bien, ¿no? No pasó nada. Pero recibí un grave regaño, un gran regaño de este doctor. Yo pensé que nunca me iba a volver a hablar porque estaba muy enojado. Yo me acuerdo que me gritó muy feo, me gritó muy, muy feo. Ha sido la primera vez que yo sentí un dolor como en el pecho, que supongo que es como, pues no sé, es un dolor aquí en el pecho porque yo me sentía una basura, ¿no? Y me acuerdo mucho de sus palabras porque me dijo que enfermeros como yo ya había muchos en el mundo. Me decía, enfermeros como tú, frustrados, que no les gusta la enfermería, que no se dan cuenta del valor de la enfermería, ya existen muchos. Y si tu idea es ser así, si tu idea es seguir así, pues no sirves. Es mejor que lo dejes porque estás jugando con la vida de pacientes, o sea, es la vida de personas. Y si tú no le das el valor a lo que hace la enfermería, pues entonces no tiene caso que estés aquí, ¿no? Entonces me dolió mucho, me hizo preparar una clase de todo lo que hace el metamizol, ¿no? De cuáles hubieran sido las causas por las cuales sí yo le hubiera hecho daño a la paciente y por qué no le pasó nada a la paciente. Y a partir de ahí es donde yo me convencí de la enfermería y yo dije, es que lo que yo hago es muy importante, lo que yo estoy estudiando es muy importante y lo que yo hago es muy importante y necesito dedicarle mucho más esfuerzo y mucha más preparación y debo darle la seriedad que merece. Y a partir de ahí, mi vida fue otra. O sea, a partir de ahí, la forma en la que yo vi a la enfermería, cómo lo estudiaba, cómo me acercaba a los pacientes, cómo me esforzaba por ser un buen enfermero que equilibrara la parte científica y la parte humana. Realmente ahí mi vida fue completamente diferente. Y yo creo que ese es el momento de inflexión en el que yo decido que la enfermería tiene una relevancia muy importante en la vida y que yo a eso es a lo que me quería dedicar para siempre. Y ya nunca volví a cuestionarme si debía de hacer medicina o no, a pesar de la insistencia de las personas, de la de la familia y de otros sociedad. compañeros. Yo ya no me cuestioné nunca más si quería ser médico, ¿no? Yo estaba ya convencido de que lo mío era la enfermería. Wow. 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 Sí, yo creo que como lo platicó el médico que te regañó, con enfermeros como que hacen esas cosas indebidas, hay muchos. Hay muchos y no a todos nos cae el 20. Porque en la mayoría a todos nos ha pasado un error de medicación. La verdad. Si quien diga que no, está muy equivocado. O sea, o está, pues, no sé, no ha estado en la verdadera friega. Pero la verdad, o mi admiración también, quien no la ha cometido, la verdad, lleva sus 20,000 correctos al pie, la verdad. Pero es una experiencia muy buena que en su mayoría siempre pueden cometerse en los primeros años de que ya estás trabajando o en las prácticas. Siempre, siempre. Y por eso hasta el más preguntón le pasa. Claro. Sí, es que la práctica es muy distante de la teoría. O sea, por más que queramos que siempre sea todo by the book, hay factores que lo hacen diferente y lo hacen complicado, ¿no? En este caso, digo, para nada me va a justificar, pero pues sí, yo no recordaba que esas ámpulas se guardaban, ¿no? Y que incluso tenían que minimizar las dosis también porque pues teníamos que cuidar los medicamentos porque tenemos que hacerlos rendir para todos los pacientes, ¿no? Entonces, hay factores que alteran el entorno y por lo tanto las cosas no se pueden hacer tal cual del libro, ¿no? O sea, en la escuela nunca nos enseñan a que esa ámpula tienes que guardar la mitad y la tienes que tapar con tela adhesiva. Sin embargo, es lo que teníamos que hacer porque eso era lo que teníamos al alcance, ¿no? Y a Entonces, pesar de ello, sí, perdón Iván,
A pesar de ello, las realidades de la vida, de tu vida, no te llevaron a ser enfermero asistencial. ¿Qué te llevó al ya no estar o al no poder o al no querer llevar tu vida como enfermero asistencial? Fíjate que cuando yo estudiaba, mi sueño, o sea, como yo vislumbraba mi futuro, era que yo iba a entrar a una institución pública muy famosa por su escudo con un águila. Yo iba a entrar a esa institución, ¿no? Porque aparte, pues siempre hemos tenido la idea de que es la mejor pagada, de que tiene las mejores prestaciones, hay oportunidad de desarrollarte, etcétera. Yo iba a hacer terapia intensiva o trauma, ya, pues hablando ya de cómo yo veía mi futuro de enfermero. Iba a ser, por supuesto, que jefe de piso, supervisor, director de un hospital o jefe de enfermería de un hospital, y iba a ser jefe delegacional, porque donde yo hice mi servicio social tuve oportunidad de conocer a la jefa delegacional de esta misma institución. Y yo decía, ese va a ser mi último puesto. Yo ahí es a donde voy a llegar. Así vislumbraba yo mi vida. Pero te digo que cuando me presentan esta otra alternativa de conocer la parte del negocio, de la industria de la salud y de la parte de medical devices y de la parte de pharma, pues me convence muchísimo porque aparte de que me convenció económicamente, por Al fin de supuesto. cuentas eran ventas también, ¿no? Sí, 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 por Ujú. supuesto. De hecho, yo fui, después de que fui especialista de producto, que es una parte más como de promotoría, después fui ejecutivo de ventas, donde ya se ve mucho más de negociación. Ya el trabajo ahí es mucho más de negociación económica, ¿no? Y después fui una posición que se llama gerente de producto, que ya va mucho más enfocado a la mercadotecnia y tienes a tu cargo una línea de productos a los que tienes que impulsar, ¿no? Y ya después las demás posiciones, pero al final pues sí estuve en ventas y lo que me llamaba mucho la atención de esto es cómo yo podía combinar la enfermería, que me gusta mucho, con la parte de los negocios que también me gusta mucho. O sea, para mí el tema de negocio y el tema comercial es algo que me apasiona muchísimo. Sin duda lo aprendí ahí yo aprendí todo lo que sé al respecto, eh, pero pues es algo que me llenó la vida, me apasionó y pude conjuntarlo, me explico. O sea, el que yo tuviera oportunidad de conocer lo que están manejando otros países para atender a los pacientes, el que tuviera la oportunidad de platicar con otras personas sobre innovación, las personas que tuve oportunidad de conocer, de personalidades muy importantes, tanto del medio privado, del medio público, en enfermería y en medicina, para mí eso era muy gratificante, ¿no? Conocer a la que entonces era la responsable de la Comisión Permanente de Enfermería, Claudia Leija, o conocer a estas personalidades de las que yo aprendía muchísimo y tenía pláticas muy profundas sobre la enfermería, y eso llenaba por completo mi vida. O sea, ya no era para mí necesario estar directamente con el paciente y logré de alguna manera seguir con la enfermería desde otra trinchera. ¿Me explico? Me costó trabajo entenderlo, sin duda. Los primeros años yo me sentía la persona más traicionera de la enfermería, ¿eh? O sea, yo sentía que había traicionado a la enfermería, pero por completo. Yo decía, no, yo me vendí por unos pesos, me vendí, dejé de ser enfermero, porque yo tenía un compañero en la escuela con el que competía mucho por calificaciones. Y por eso te digo que y éramos competencia, porque pues, competíamos todo el tiempo por las mejores calificaciones, pero éramos amigos. Y y pues él sí siguió como su vida dentro de la enfermería y escribió un libro para una de las facultades de enfermería. Y entonces yo decía, no, pues yo qué, ¿sabes? O sea, en una reunión de generación, ¿yo qué les voy a decir? ¿Cuánto vendí? ¿O qué producto nuevo hay? Entonces yo me sentía como un poco pequeñito, ¿eh? Yo decía como, te digo, desde el punto de vista como traicionero de la profesión y el conocer a estas personalidades y el que ellos me enfocaran por la forma en la que yo puedo colaborar con la enfermería desde otra trinchera y desde otro punto de vista, eso sanó un poco mi percepción sobre lo que yo estaba haciendo como enfermero y me ayudó, me impulsó para hacer otras cosas que sumaran con la enfermería. Entonces, realmente nunca me sentí distante o lejano a la enfermería, a pesar de que mi trabajo se hizo mucho más estratégico y administrativo. Nunca me sentí realmente lejano porque pues mi papel dentro del tema comercial siempre ha sido pensar en que el paciente sea beneficiado por lo que las empresas fabrican o por lo que las empresas venden.
¿no? Que al final los más beneficiados sean los pacientes, que desde luego varios beneficios van también pegados para la enfermera, ¿no? O sea, hay varios productos que hacen la vida de enfermería mucho más sencilla para darle una atención de mayor calidad al paciente, pero al final el que es siempre beneficiado es el paciente. Entonces, realmente nunca me sentí distante. Si no estaba yo como operativo en un hospital, de todos modos nunca me sentí tan lejano y pude estructurar también. Yo creo que a veces, o la mayoría de las veces, solamente hay que hackear un poco nuestra mente, darle sentido y significado a lo que estamos haciendo y de esa manera puedes tener una mayor armonía y paz con el entorno. Entonces, yo creo que justifiqué lo que estaba yo haciendo, lo enfoqué a que siguiera siendo para beneficio del paciente y así fue como logré nunca sentirme tan lejos, aunque al principio sí, he de ser honesto que me sentía yo como un traicionero de la profesión y que me había vendido por unos cuantos pesos y había vendido mi vocación. Es que es eso, porque al final de cuentas, nosotros cuando estamos enfermeros asistenciales, no valoramos o no nos ponemos a pensar de que hay ingenieros biomédicos, hay gente que se especializa en, en investigar que por qué ya no se hacen torundas como antes. Las torundas les echas alcohol y ya las utilizas. Se dieron cuenta que ya es una gran contaminadera y por eso ya mejor las toallitas alcoholadas. Alguien tuvo la visión de crearlo. ¿Por qué ya no usamos el tapón para epanizar la vía, para funcionar con aguja como antes en algunas instituciones? Incluso en algunas instituciones se sigue usando. Pero ¿por qué cambiar de ese dispositivo a otro dispositivo que es libre de agujas? Hubo gente y empresas que investigaron acerca del tema y que eso es en conjunto todos se avanza para el beneficiado al final es el paciente. Y pues eso lo compartes y yo también comparto esa opinión. Yo a veces me pongo a pensar, hubo gente que se puso a pensar que esto nos va a servir y a veces es más práctico. Cuesta trabajo al principio adaptarse, pero cuando se usa el Tegadem, cuando se usa el dispositivo, las toallitas. Y justo eso era algo que a mí me gustaba de estar en esta parte de la industria, porque pude conocer a muchas personas de ciencia que se dedican justo a esta investigación, a la investigación para hacer que la vida de los pacientes sea más, pues sea mejor en general, ¿no? Desde productos para diabetes o productos para heridas crónicas o cosas así. Y realmente hay personas de ciencia. Actualmente trabajo con algunas otras empresas para platicar sobre estrategias de negocio. Y yo les digo eso, incluyan enfermeros dentro de su equipo. O sea, eso es una gran estrategia porque los enfermeros siempre van a tener esta visión de esta visión humana de lo que le hace bien al paciente y de lo que va a hacer que la vida de las enfermeras o el desarrollo de la profesión de la enfermería sea mucho más llevadera. Si yo hago que las cosas sean más rápidas, a muchos pensarían que es como injusto hacer que las cosas sean más rápidas o más fácil para enfermería, pero eso garantiza que haya mayor tiempo para atender mejor a los pacientes, ¿no? Y también hay muchos productos que están pues enfocados a que lo que se mejore sea la calidad de vida del paciente. Entonces, sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad durante este tiempo, he tenido la oportunidad de platicar, te digo, con grandes personas y también de participar en un par de investigaciones y publicaciones de artículos y eso para mí también ha sido muy satisfactorio porque es parte de lo que como enfermero me corresponde hacer. Entonces, esa es la historia de por qué seguí yo por ese camino. Me gustó muchísimo. Tuve la oportunidad, te digo, de conocer, pues incluso de conocer otros países en la parte médica, en la parte de los dispositivos, de cómo hacen las cosas otros países. Y eso para mí es pues muy gratificante. Sí, justo, porque muchos dispositivos no los creamos en México. Son estadounidenses, son franceses, son de España. Claro. Y bueno, qué chido, Iván, qué padre. Y ahora, pues actualmente, ¿cuáles son las metas y los objetivos que está siguiendo Iván Norberto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tus proyectos a corto, mediano o a largo plazo? Qué pregunta tan difícil porque creo que tiene
mucho que no me hago esa pregunta a mí mismo. Estoy como trabajando muy, muy en el presente. Pero pues mira, por el momento, pues vamos a seguir con Control de Enfermería, que es un proyecto que me da muchísima satisfacción, me hace sentir muy, muy bien. Me hace también resarcir esta deuda que tengo con la enfermería por los años que he estado alejado de manera tan directa. Este proyecto surge porque yo platiqué en algún momento con una líder muy importante de enfermería en el país y trabajamos como una artículo para una presentación, que más bien trabajamos, ella me enseñó, ¿no? La verdad, o sea, yo la más le ayudaba como a darle estructura, pero me platicaba algunas cosas y que son como las vértices que requiere la enfermería para lograr el posicionamiento y el reconocimiento social que se necesita, ¿no? El reconocimiento en todos los ámbitos, y había varios vértices. Y yo terminé, después de preparar ese artículo, yo terminé sumamente deprimido, ¿no? Yo le decía, ¿y yo qué voy a hacer? Yo le decía, o sea, no deprimido, sino como triste en ese momento. Yo le decía, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, desde el lugar que ocupo en este momento, ¿yo qué voy a hacer? Y una de las cosas en las que tiene que trabajar enfermería para obtener el lugar que le corresponde es el reconocimiento social. Entonces, pues ella me decía, es que tú puedes trabajar para que la sociedad voltee a ver a la enfermería y se dé cuenta de todo lo que hace. Y así es como surge Control de Enfermería, con esta intención de que todos conozcan un poco más de lo que hace enfermería, de lo que realmente conlleva esta profesión, que está muy alejada de lo que la sociedad cree y de lo que los medios de comunicación nos han presentado de la enfermería, donde los medios nos presentan a una enfermería que en una cirugía le seca el sudor al médico, ¿no? La enfermera quirúrgica o la perioperatoria le seca el sudor al médico en la frente, y todo esto que nos ha presentado la sociedad acerca de la enfermería, creo, porque históricamente ha tenido funciones y empezó siendo realmente una labor social, luego un oficio, etcétera, ¿no? Entonces, mi intención es esa con el podcast. Me gustaría continuar con él trabajando para que se den a conocer muchas más historias de lo que enfermería hace por el mundo. Eso por un lado. Continuar con lo que hago actualmente, que es crear el contenido para algunas empresas de salud, ayudarles un poco con sus estrategias de marketing, trabajar con instituciones. Tengo un par de conferencias que que van directamente para enfermería. Justo una de ellas tiene que ver con el reconocimiento y la posición que debe de ocupar enfermería y cómo lograrlo. Y el otro va hacia el trato al paciente con calidad y con calidez. Ese es un poco más un monólogo, que sí sirve como conferencia, pero es un poco más un monólogo, un poco más actuado, un poco más divertido también, porque se presentan muchas realidades de la enfermería que no tenemos, que sabemos y que por eso nos dan risa, ¿sabes? Que cuando ya se las presentas, por supuesto que les da risa, pero trae un mensaje desde luego que es el cuidado al paciente, sin fijarnos realmente en lo que está en el entorno del paciente, sino enfocándonos única y exclusivamente a lo que él necesita y en lo que nosotros podemos colaborar. Entonces, pues yo creo que eso es en lo que me voy a enfocar actualmente, es en lo que estoy enfocado actualmente, en trabajar por ello, y en eso es en lo que andamos. Pues qué padre, está todo interesantísimo. Que tienes todos los objetivos. Me encanta que también, como dices, voy viviendo el presente. Porque crea mucha ansiedad de estar pensando el futuro y el futuro. Porque nos crea mucha ansiedad lo del. También hasta los seguidores, las vistas. ¿Tú crees que influya mucho eso? ¿Crees que importe mucho el número de seguidores? Yo digo que no. Por esa razón estamos aquí. Pero ¿tú qué O sea, dices? ves que yo creo que en las redes sociales, y esto se lo copié a un creador de contenido, le mando saludos, que ojalá algún día vea esto. Yo se lo copié a Roberto Martínez. Él dice que las redes sociales y la creación de contenido son como jugar Monopoly. Evidentemente quieres ganar, ¿no? O sea, eso es un hecho. Pero lo importante es que no se convierta como en tu vida. ¿Me explico? Mientras más despersonalicemos las redes sociales de lo que realmente es nuestra vida, más sencillo va a ser darte cuenta que los seguidores no son implícitos a tu realidad y a tu vida.
¿no? Entonces, yo he ido trabajando, por supuesto que he pasado por estas crisis de trabajar mucho por contenido y de pronto ver que no hay respuesta y que parece que estás en un shadow ban eterno en las redes sociales como si nadie te volteara a ver, ¿no? Y tú trabajas mucho por ello. Por supuesto que he pasado por esa etapa, pero con el pasar del tiempo, con la propia, con la terapia y con la propia aprendizaje en otros canales, etcétera, pues me he dado cuenta que hay que despersonalizarlo un poco. Es decir, son una parte de tu vida igual, ¿no? Porque es algo que haces. La mayoría de las veces lo haces por gusto, porque te digo, no es algo que para mí represente un ingreso, pero lo tienes que despersonalizar un poco y decir, a ver, o sea, es una parte de mi vida, pero no representa toda mi vida, las redes sociales no representan toda mi vida. Entonces, creo que son importantes los seguidores, pues sí, porque actualmente son una moneda de cambio, entonces, pues sí son importantes, pero no puede eso, de eso no puede depender lo que haces, ¿no? Por eso tiene que ser algo que te guste, porque a medida de que hagas algo que te gusta, los seguidores son una parte importante, pero no fundamental. No es por lo que lo haces, ¿me explico? Entonces, actualmente, pues no trabajo por seguidores. No estoy en esa etapa, no trabajo por seguidores, trabajo porque realmente, como se darán cuenta, me gusta mucho hablar, me gusta mucho conocer, me gusta mucho escuchar las historias, me divierto mucho conociendo historias y soy ese güey que dice, no mames, ¿a poco sí pasa eso? ¿A poco? ¿Sabes? Entonces me emociona mucho conocer historias y me gusta mucho que los demás vayan y me cuenten historias, incluso en la vida cotidiana. Soy mucho de platicar. Yo soy ese niño que en la escuela tenía, el sello que a mí me podría caracterizar más es ese sello que decía, platica mucho en clase. Mi mamá El sufrió perico. muchísimo. Mi mamá sufrió muchísimo porque la mayoría de las cosas que le decían es que no se calla, es que solamente está hablando, es que solamente está platicando. Yo era el güey que quería participar en todo en la primaria. Yo era parte de la escolta en la primaria y entonces quería yo estar en la escolta, pero también quería decir las efemérides, pero también quería decir una poesía, pero también en el mismo lunes, en el mismo homenaje. Entonces, siempre me ha gustado mucho hablar y lo hago por eso. Entonces, estoy todavía en esa etapa en la que hago las cosas porque me gustan. Los seguidores son importantes, sí, porque si no nos interesa, o sea, también me parece una utopía decir, ay no, los seguidores son lo que menos importa, ay no, X, yo, pues no, porque si realmente no te interesan los seguidores, no lo harías público, ¿no? Lo que tú quieres es que tu mensaje se escuche y tú quieres que tu mensaje resuene, ¿no? Porque ese es el objetivo, por lo menos de control de enfermería ese es el objetivo, que resuene en la sociedad y que se den cuenta de lo que vive enfermería, tanto de las aventuras, las anécdotas, pero también las tristezas, pero también las injusticias, pero también los buenos momentos. Entonces, ¿son importantes los seguidores? Para mí, sí, pero no son fundamentales. Ahorita me llena mucho. Para mí es un gran aprendizaje estar con personas, sobre todo ahora que estoy tan distante de la vida hospitalaria, no así de la vida quirúrgica, pero sí de la vida hospitalaria, pues que lleguen compañeros y me cuenten lo que les está pasando en el momento, para mí es divertidísimo, es aprender. No estoy distante a la tecnología, al tema, o sea, digamos que yo me siento actualizado en el tema de control de infecciones, pues, todo el tema de epidemiología, de accesos vasculares, en eso me siento muy actualizado, pero en el tema, por ejemplo, de proceso de atención de enfermería, no tengo ni la menor idea de muchas cosas que están sucediendo. Entonces, el que yo me siente con alguien y me platique la actualización de lo que está pasando, para mí es un deleite, ¿me explico? Entonces, han sido grandes maestros los que yo he tenido en el podcast. No ha habido uno del que no aprenda algo. Entonces, de esa manera, yo te puedo decir, son importantes, sí, porque yo quiero que el mensaje resuene, pero no son fundamentales. Lo seguiría haciendo, aunque nadie me siga. Lo seguiría haciendo porque para mí representa un aprendizaje. Yo, mi respuesta fue no por de creador a creador. Es, por ejemplo, le pregunta aquí mismo, o sea, yo no tengo miles de seguidores, pero sin embargo así reconocemos la humildad de Iván que dijo, Simón, le entro y grabo contigo. Así también otros creadores que estuvieron en el podcast en su momento, y una de las madrinas fue la enfermera que dijo, Simón, Simón, y tiene que ver con la personalidad de enfermería y que no somos de la farándula que, oh, ¿cómo? O sea, ¿y cuántos seguidores tiene? Ok. Es eso, nos encanta el chisme, nos encanta el estar platicando y llenándonos de la vida del otro. Y así avanzamos todos juntos. Y eso me parece fascinante. Pues sí, al final creo que hay una sinergia sumamente importante entre la enfermería y la psicología. Y este tema de que nos gusta platicar, nos gusta conocer, nos gusta aconsejar, nos gusta, pues sí,
Creo que por eso lo hacemos como con mucho gusto, ¿no? Y si tienes razón, pues estamos muy alejados de la farándula y de los influencers famosos del momento, ¿no? O sea, somos como con otra personalidad, siempre un perfil tal vez un poquito más bajo haciendo pues, lo que nos gusta. Sí, y yo, bueno, al principio cuando vi Control de Enfermería, cuando empezaste ya a hacer lo de lo que estás haciendo actualmente en podcast, yo dije, Iván, tomó un curso o algo, dije, y ahorita que platicamos, dije, así es Iván. La personalidad de Iván es así, se le da muy bien la palabra, el estar con el otro y aparte las tablas que ya tenías con tu otro podcast, pero aparte el llevar a cabo la merca, el contacto con la gente, con las ventas, te lleva de la mano y la experiencia y te va soltando y te sientes más cómodo con lo que se hace y lo podemos ver en control de enfermería. Ahora pasemos a casi ya para finalizar. Hay dos preguntas importantes. Una es random y otra es de que se lleva por tradición en este podcast, de que es de Cris Enfermero. Que una de ellas es, sabemos que existen los 20,000 correctos en enfermería. Yo le digo 20,000 correctos, pero porque cada vez se van añadiendo más y más y se va ajustando. Claro. Pero en este caso, ¿cuál sería la dosis correcta de Iván para salir de la rutina? Salirte de lo que haces actualmente, el podcast de control, del marketing con las empresas, de las cirugías. ¿Qué es lo que te ayuda a que tu mente descanse y ayude a crear más? Porque la mente cuando crea más es cuando está descansando. Claro, sí, sí, creo yo que las ideas sorprenden, más allá de que nazcan, sorprenden, llegan de repente y normalmente llegan cuando estás en un ambiente relajado, en un ambiente que te inspira. Fíjate que antes de pasar a ese punto, con lo que decías anterior, me gustaría reconocerlo públicamente que sí creo que mi vida ha sido providencial en todos los sentidos. Y para mí es muy importante reconocerlo públicamente porque en esta nueva cultura que hay del echaleganismo, donde se cree que si le echas muchas ganas vas a, ¿no? Y también tiene que aparecer el factor suerte o el factor providencial. Creo que sí existe también, porque hay muchas personas que se esfuerzan demasiado y tardan mucho, o algunos que no lo logran, y eso es injusto. O sea, decir que mientras más trabajes vas a lograrlo más rápido, lo vas a lograr, pues no es del todo cierto, ¿no? Entonces yo creo que mi vida ha sido muy providencial. Ciertamente nací con una personalidad eh, al que le gusta mucho descubrir las cosas y desde pequeño yo me grababa como si tuviera un programa de radio y tengo esa personalidad, pero a lo largo del tiempo la vida, el universo, Dios, en lo que cada quien crea, me ha llevado por los lugares y las personas específicas que me han enseñado lo que sé para llegar a donde estoy ahorita. Y no me refiero a llegar en una pirámide o en una competencia o camino a una meta, sino donde estoy, ¿no? Eh, me, la vida me ha llevado a rodearme de personas que me han enseñado y sí he tenido que estudiar a hablar en público, ¿no? Y he tenido que probarme a hablar en público para lograrlo y para probarme y la he cagado, por supuesto, y he recibido retroalimentación de personas y he hablado en auditorio con 200 enfermeras y he recibido retroalimentación de, oye, yo creo que esto lo podrías modificar, ¿no? Yo creo que es parte de arriesgarte, aventurarte y dejarte llevar por la vida. Eso sí, que la suerte te encuentre trabajando. Eso siempre lo voy a decir. O sea, si hay un factor suerte, si hay un factor donde la vida te encuentra, pero que te encuentre trabajando, porque va a ser más fácil que agarres el carril correcto y sepas aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces sí, te agradezco mucho esto que me dices, sí es parte de mi personalidad, a mí me gusta mucho hablar, soy así naturalmente, pero también ha sido parte de la vida y de las personas que me han rodeado y algunas me han inspirado, ¿no? Algunas me han enseñado, algunas me han cagoteado, pero todas al final me han llevado a aprender y ser pues, esta persona que soy hoy. Y pasándonos al tema de la dosis, que me parece una gran pregunta, y me parece muy bien aplicada con este título de la dosis correcta. Yo creo que la dosis correcta, pues siempre va a estar en el equilibrio, ¿no? Que eso buscaría siempre un medicamento. Los medicamentos, más allá que buscar corregir una enfermedad, pues también buscan encontrar
interactúan con nuestro organismo para lograr un equilibrio, ¿no? Yo creo que la dosis correcta está en el equilibrio entre, en mi caso, entre mi trabajo, entre mi vida personal, que abarca muchas cosas, porque al final soy la persona con la que llevo viviendo 35 años y pues es la persona más importante para mí, porque es la que realmente depende de mí. Dentro de eso está, pues que yo cumpla, si voy a terapia, pues que yo cumpla con mi terapia, si estoy haciendo ejercicio, que cumpla con hacer ejercicio. Si dentro de mi vida personal está ver a mis amigos, pues ver a mis amigos, alimentarme de la manera correcta, distraerme o buscar algo que me relaje, ¿no? Pero por supuesto eso llevado con el equilibrio con el trabajo, ¿no? Que no todo en la vida sea trabajo, sino que haya un equilibrio. Y una parte muy importante adicional a mis amigos, pues es mi familia, ¿no? Yo creo que mi familia para mí ha sido algo sumamente importante porque me han apoyado desde que soy chiquito. O sea, yo recuerdo a mi familia desde que soy niño, impulsándome y buscando siempre que yo llegue hasta donde tengo que llegar. O sea, desde mi hermano, mi mamá, mis tías, porque somos una familia muy muégano, mis primas, siempre han buscado eso. Entonces, yo creo que el equilibrio, en mi caso, la dosis correcta está entre mis amigos, yo, procurarme a mí y mi familia. Ahí algo muy importante que estaba olvidando, cuiden su vida espiritual. Otra vez en lo que crean, cuiden su vida espiritual. O sea, sí consérvenla, sí, sí, porque al final se puede convertir solo en un bastón, ¿sabes? Se puede convertir solamente en un bastón que nos ayuda a no caernos o a quien podemos responsabilizar de algunas cosas, pero psicológicamente ayuda, ¿no? Incluso el tema de fe ayuda psicológicamente. Entonces, pues también procuren su vida espiritual, aquello que los acerque a estar en paz con ustedes mismos, si es la meditación, si llevan alguna religión, eso es muy importante. Y yo procuro también tener una vida espiritual equilibrada porque eso me da paz y tranquilidad. No sé, ¿era Coincido, por ahí la coincido pregunta? total. No, sí, 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 le claro, respondí bien. claro, y le diste el contexto ideal también a la pregunta. Y aparte me ayudaste a confirmar algo que también yo llevo, que es la parte espiritual, porque mi equipo de investigación se llevó a cabo y se encontró con una foto contigo de la Escuela de San Andrés. Y yo dije, wow, yo Así es. también viví una Escuela de San Andrés. ¡Qué Este, padre! sí, De hecho, de allá, o sea, la Escuela San Andrés surge en Guadalajara y pues por allá estuvimos metidos muchísimos años. Actualmente no estamos, pero pues fue una gran escuela de vida. Es lo que te digo, la vida conmigo, Dios conmigo ha sido muy providencial y me ha llevado a estos lugares donde he aprendido también a expresarme en público y eso es una gran enseñanza de la Escuela San Andrés. sí, 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 y aparte te da herramientas para la vida, el ser dinámico, el cantar, el bailar, el gritar, el relacionarte contigo, con los demás, con Dios. Yo digo, es una parte que no deben saltársela. Vívanla. Sí. Algunos siguen, otros no siguen, pero vívanla siendo adolescentes o siendo jóvenes, cada quien tiene su momento. Y yo les diría, cuiden su espíritu, o sea, si es a través de una religión, cool, ¿no? O sea, pero al final todo está construido por humanos, entonces hay que ser muy pacientes porque cuando el humano está involucrado, pues siempre hay sesgos, entonces hay que ser muy pacientes. Si es una religión, cool, pero si es otra cosa que te ayuda a tener una paz contigo y con aquello que crees, hazlo. O sea, no importa, hazlo. O sea, al final convergen en muchas cosas parecidas y lo más importante, pues que tú estés bien y que te apoyes en algo para subsistir, ¿no? Así es. Y bueno, para finalizar, tenemos aquí una serie de dosis, de píldoras, de correctas. Espero que sea la Ok, correcta para ti, ¿sabes? a Vamos a ver, sacar dale. una. Vamos a Si sacar lloro, una. si lloro Así puede que, ser que sea correcta, ¿eh? A ver, dale, dale. pero vamos a ver. Esta, vamos a abrirlo. Vas a inaugurar esta dinámica, la verdad. Qué gran responsabilidad. Ya que salga. Dale, dale, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, bien. Esto pasa comúnmente también en el hospital, de que no Sí salen las pasa. dosis. Aparte, Esto, es esto una no nueva estaba programado. dinámica. Nos estamos adecuando, gente. Nos estamos adecuando a la nueva dinámica. Así Así es es, que gente.
Paciencia. Así es que creo que las píldoras están más grandes que el frasco, pero no te preocupes. Ok, ok. Aquí está, ya salió. Ok. Vamos a destaparla, a ver qué es lo que dice. A ver Para qué ti, dice. pueden ser frases, pueden ser preguntas, pueden ser declaraciones, pueden ser que completes alguna frase. Ok, 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 ok. Esta es la parte Venga. final. ¿Qué opinas? Mira, lo compartimos en el podcast. ¿Qué opinas de perro no come perro, pero enfermera? Sí, como enfermera. ¿Qué opino? Miren, es ¿Qué algo, opinas? este tema es algo histórico. Yo platiqué en un blog que preparamos sobre una historia muy conocida, que resulta que si quieren verlo más completo pasen a verlo por allá, sobre Florence Nightingale y sus discusiones con otras enfermeras. Porque pues al final Florence era una persona del Alcurnia que tenía acceso a la educación de manera diferente a otras que lo hacían como por labor social. Entonces, este tema de la enfermería trae un contexto sumamente importante, pero histórico también. Y es un poco de lo que hablamos en la conferencia que te decía, donde hablamos de liderazgo en enfermería. Porque hay que entender toda la historia de la enfermería y toda la historia social de la enfermería, y eso nos va a llevar a darnos cuenta por qué existe este conflicto entre compañeros y por qué es tan tóxica la relación de enfermería, ¿no? ¿Por qué es tan tóxica la relación que hay en los hospitales y es principalmente entre nosotros y no en otras áreas? Entonces, ¿qué opino? Que lo tenemos que cambiar, que no va a ser sencillo, que es algo que tal vez no nos va a tocar ver a nosotros que queremos hacer el cambio, porque hay otras generaciones trabajando y peleando porque las cosas cambien, pero que lo importante es que desde tu trinchera y desde donde tú estás, lo hagas diferente, ¿no? Que desde donde tú trabajas y desde tus cualidades principales, pues yo haga lo que tengo que hacer. Si yo en este momento trabajo instrumentando cirugías y mi contacto principal es con la circulante como colega, pues que yo sea la persona que le diga y que se refiera a ella con el respeto que merece, que si necesito enseñarle algo lo haga, que si lo haga de la mejor manera, que si necesito aprender de ella lo haga. Y si mi contacto es con otros colegas que se dedican a redes sociales, pues es resaltando sus cualidades, ¿no? Yo siempre obviamente hay afinidades y hay personas que te van a caer bien y hay personas que no te van a caer bien en la vida, pero es muy sano por uno mismo, ¿eh? No por la otra persona, sino por uno mismo es muy sano siempre ver las cualidades de la persona. Antes de cualquier otra cosa, antes de que comiences a juzgar su cuerpo, su forma de vestir, su forma de actuar, su personalidad, la forma en la que se expresa, antes de eso, busca una cualidad. Busca una. Con una es más que suficiente y rompes la barrera de decir que esa persona es una pésima persona, ¿no? Y pues lo que siempre he dicho, si no tienes nada bueno que decir de una persona, pues puedes guardártelo, ¿no? Puedes guardártelo y si quieres ayudar a esa persona, pues puedes cambiar tú primero, puedo cambiar yo primero, ¿no? Eso es lo que opino. ¿Es lamentable? Sí. Por supuesto que es lamentable lo que pasa muchas veces, pero también estoy muy esperanzado en la nueva generación. Yo he escuchado a las nuevas generaciones dispuestos a cambiar eso. No es fácil porque yo he sido parte del problema, por supuesto. Yo no puedo, o sea, con esto que estoy diciendo, no quiero ponerme para nada como el ejemplo principal de lo que estoy diciendo. Yo he sido parte del problema. Yo he sido parte de criticar, de no enseñar de la manera correcta, yo creo que nunca he acusado a una compañera de algo que haga, pero tal vez no la he corregido y eso tampoco está bien, ¿no? O sea, solaparnos tampoco es lo correcto. Entonces, estoy muy esperanzado en las nuevas generaciones, creo que traen otra idea y creo que eso le va a sumar y creo que los que tenemos el gusto por comunicar, pues lo tenemos que hacer de esa manera y queriéndolo cambiar. Fabuloso, fabuloso, Iván. Iván, muchísimas gracias por compartirnos todo en esta hora 15. Gracias por todo el abrir tu corazón, tu cerebro y pues creo que se cumplió el objetivo de este episodio y creo que queda mucha más tela de donde cortar y más chismecito que platicar. Y Sin pues duda. claro, se va a lograr hacer la segunda parte presencial
que lo tenemos que lograr. Y Sí, pues sin bueno, duda. muchas gracias por todo esto, por esta oportunidad. ¿Y quieres compartir tus redes para que la gente que esté perdida ahí encuentre dónde está Iván en las redes compartiendo su vida? Claro, claro que sí. Antes de eso, quiero agradecerte por la invitación. Desde luego que están las puertas abiertas para que hagamos una segunda parte en tu podcast y por supuesto que estás invitado a participar en Control de Enfermería para que nos platiques también un poco de tu historia y podamos pues colaborar juntos y hacer varias cosas. Así es que muchas gracias por este espacio, por llevarme a recordar cosas sumamente importantes. Creo que recordar siempre el pasado es volver a aprender. Entonces, muchas gracias por este momento, por esta hora 15 aparte divertida. Y sí, mis redes sociales en Facebook y en Instagram estoy como Iván Orberto o el arroba es IVNNort con H al final, como de norte en inglés. Y en YouTube y en TikTok nos pueden encontrar como MDR, que ya les contaba, significa Medical Device Review. Ahí nos pueden encontrar, ahí subimos algunas cosillas de humor, están un poco como los clips del podcast, también subimos un poquito como de información, pues no educativa, no académica, más bien como algunos clips informativos sobre enfermería y salud, y pues por ahí nos pueden encontrar y nos pueden seguir si quieren. Bien, excelente. ¿A quién te gustaría ver en el podcast, Iván? Esa pregunta me encanta de Ay, ti y vamos a aplicarla. ¿a quién me Aquí, gustaría? ¿a quién invitamos en Cris Enfermero? ¿Sabes También vas a qué? encontrar. Ya tienes a mucha gente invitada que yo admiro mucho. Entonces, Pero no son pero todos. no, ¿sabes qué? Yo me gustaría, estoy pensando como en Guadalajara, porque sí grabas de manera presencial si la persona está en He Guadalajara, grabado ¿no? presencial, sí, sí, Ok, a gente que está por acá, yo le lanzo, digo, hey, incluso una chica que se llama Nurse Student, que quiere irse a Estados Unidos, es de acá, le dije, oye, pues, ¿qué onda? Pues grabamos, Simón, y ya, se va a ok, ir a Estados Unidos, recién se graduó. ok. Pues quiero pensar como en alguien de Jalisco para que sea como más, para que sea así, presencial. Ay, Aquí ¿quién en Cris será? Enfermeros, aquí en Cris Enfermeros no tenemos fronteras, incluso, pues grabé, pues como todo es en línea, Ajá. pues, una vez grabé con mi tocaya Cris, la enfermera, que pues en esos momentos estaba en Noruega. Entonces, Ok, ella es española y también te estás ok, ok, abierto. ok, ok. Ay, no sé. Mire, yo siempre, o sea, yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, Pones en jaque a la sí, gente. sí, por supuesto. Sí, ya me di cuenta de lo que sufren allá y cómo se ponen en jaque. Es que te digo, es que estoy pensando en muchas personas, pero creo que la mayoría los has tenido porque me he echado algunos de los episodios y creo que a varias personas ya las has tenido. Por ejemplo, ¿tú ya tuviste a Vania? ¿A Vania de la Peña? No. Vania de la Peña hace sobre todo TikTok. A mí me Ajá. gustó mucho la plática con ella, porque tiene una plática muy, entretenida. Entonces, yo podría nominar a dos personas. Por Ah, un lado, bueno. por un lado, a Vania de la Peña, ella es recién egresada y está por ahí también trabajando como maestra, entonces tiene muchas anécdotas y creo que también te puede contar su historia. Y por otro lado, yo te recomendaría, no sé si ya tuviste a Sakura. Ah, Sakura está dentro de las posibles. Sí, bien. Muy Ah, ok. bien. Sí, yo creo que Muy bien. Sakura también puede aportar mucho porque es una persona a la que le gusta mucho la educación, su experiencia en hospitales privados, pero sobre todo hospitales reconocidos que tienen una muy buena estructura en la atención, le da mucho conocimiento. Entonces, yo también te podría decir que a cualquiera de ellas dos me encantaría verlas en tu podcast y platicándonos más acerca de su historia. Bien. Muy bien, pues sí. Iván, que tengas bonito día. Cuídate mucho. Y pues nos estamos viendo. Esto fue, gente, gracias por quedarse. Los que se quedaron todo el episodio, pues qué chido. Y los que no, la estuvieron escuchando por partes, pues también, qué padre. Nos vemos en el próximo episodio y pues cuídense mucho, gente. Nos vemos. Bye.